Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú seas, Señor, iluminando nuestra mente y nuestros corazones a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Como dice tu palabra, que en Juan, en su epístola, dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción nos enseñará todas las cosas. Padre bueno, venimos delante de ti en esta hora suplicando que tú seas con nosotros, ayudándonos a entender y comprender las grandes riquezas, los misterios de la gracia y de tu palabra. Porque cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, vino a predicar acerca de gracia y verdad. Y Padre bueno, sabemos que Jesús es verdad y sabemos que Él trajo gracia sobre gracia. Por lo tanto, venimos delante de ti, suplicando que tú seas con nosotros, según vamos entendiendo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia a Levítico capítulo 23, comenzando con el versículo 23, luego vamos a seguir con el versículo 26 al 28. Dice así la palabra del Señor, Levítico capítulo 23, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice así: el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel el primer día del mes señalado, a principios del otoño. Guardarás un día de descanso absoluto, será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Versículo 26. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca del día de perdón. El día de perdón es algo particular, es el día de expiación. Es el día en que, el único día en el año en que el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo. Era el día en que se ofrecía una ofrenda especial por el perdón, primero del sumo sacerdote que iba a entrar y luego el perdón de todo el pueblo. Era el día más conmemorado y caía casi siempre un domingo. ¿Por qué dirían ustedes esto? ¿Qué cosa? Para muchas personas el primer día de la semana es el lunes. Es el primer día de regreso al trabajo. Es el primer día de la semana y para mucha gente, porque consideran el fin de semana sábado y domingo. Consideran el fin de semana, y por eso lo llaman fin de semana, lo consideran 2 días como fin de semana. Pero el primer día de la semana no es fin de semana. Fíjese lo que es el primer día de la semana. ¿Por qué es tan importante entender esto? Muchas personas ven la diferencia entre los judíos, los hebreos, y los cristianos, los hebreos e incluso muchas personas que no son hebreas, pero que siguen costumbres hebreas, celebran el sábado y no celebran el domingo. Y yo he escuchado muchas razones por las que muchas personas dicen, fíjate, que es el día del Señor, es el domingo.
no es el sábado. Y yo he escuchado a otras personas que dicen, no, es el sábado. Y fíjate, aquí una celebración tan importante se celebraba un domingo. Ahora, ¿por qué es importante entender que el primer día de la semana no es el lunes? Porque el primer día de la semana se sabe, se conoce por los 7 días de la creación. ¿Por qué digo 7 días? 6 días tomó Dios para hacer todo lo que vemos y todo lo que estamos por descubrir. Y un día se tomó para descanso. ¿Cierto? Entonces Génesis 1:3, ¿qué dice? Génesis 1:3 dice, y fue el primer día de esta manera. ¿Y Dios hizo qué? El primer día de la semana. Porque el primer día de la semana para mí es el domingo. Para ti debería de ser el domingo, no el lunes. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. ¿Qué hizo Dios tan importante que hizo sobresalir el domingo para nosotros? ¿Qué hizo Dios el primer día? ¿Hizo qué? Repite conmigo, la luz. La luz. Repite bien en voz alta para que salga todo. La luz. La luz. Fíjese que Dios hizo la luz el día del domingo. Dios hizo la luz el día del domingo. ¿Por qué es importante entender la importancia del domingo? Hay muchas personas que no toman importancia el domingo. Para ellos el domingo es el día en que se ve fútbol por la televisión. Para ellos el domingo es el día que ellos toman realmente para descansar, porque hicieron muchas cosas el sábado y no pudieron descansar. Para ellos muchas veces el domingo es un día de trabajo como cualquier otro día, porque es el día cuando salen la gente de los restaurantes y salen y tiene que haber gente que les sirva en el restaurante, tiene que haber gente que cocinan en el restaurante y ellos están trabajando. Pero la importancia del domingo es que es en el primer día de la semana, que es domingo, no el lunes, Dios hizo la luz. Dios hizo la luz. Fíjese. Y separó, dice la palabra, la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Hizo Dios una distinción entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Qué importante es eso, porque tiene que ver con el perdón. Cuando tú caíste, porque todos hemos, dice la palabra, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque todos han pecado, dice capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, dice, todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Por haber pecado, ¿qué sucedió? Llegó la tiniebla a nuestra vida. Cuando éramos inocentes, todo era todo era lícito. Para nosotros, lo mismo era ponernos ropa que no tener ropa. ¿Por qué? Así se ven los niños. Tú lo ves cuando salen de la bañera, uno trata de agarrar al niño, arropar al niño y secar al niño con la toalla, y él lo tome como si fuera un juego. Y sale corriendo por toda la casa así. Y riéndose, ¿por qué? Porque se siente libre. Repite conmigo, libre. Libre. Oh, qué libre es cuando una persona no tiene pecado. Qué libre es cuando una persona no sabe de tiniebla, no haya vivido, no haya experimentado la tiniebla. Cuando todo para la persona es luz. Qué libre es, qué bueno es. Hacía falta un día de perdón. Repite conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Por tu perdón. Por tu perdón. Óigame, Dios hace un día como el día del perdón. Lo hace para que se celebra un día como hoy. ¿Por qué yo digo eso?
¿Por qué digo eso? Fíjese que caía en un día específico este día, pero caía después de la celebración de la fiesta de las trompetas, lo que le llamaba a la persona a ayunar, llamaba a la persona a ¿qué? A un arrepentimiento. Fíjese cuáles fueron los primeros mensajes de tanto de Juan el Bautista como Jesús. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay un ejemplo bien importante acerca del perdón. No hablo estas cosas para que las personas que estén escuchando crean que nosotros como cristianos tenemos que seguir estas costumbres que hacían los hebreos. No lo tenemos que hacer. Repite conmigo, símbolos. Símbolos. Porque Dios hablaba con símbolos a través de las cosas que Él hacía con el pueblo de Israel, porque para ellos el concepto de la gracia era muy difícil. Para ellos lo que conocían eran obras de la ley. Y lo que no entendían es que cada año tenían que celebrar el Día del Perdón. ¿Por qué? Porque si tú perdonas, ya no hay que celebrarlo, ¿verdad? Quedó perdonado. Cuando tú perdonas a alguien, quedó ¿qué? Al olvido. No hay que volver a celebrarlo, no hay que volver a recordarlo, no hay que volver a vivirlo. Pero lo que Dios estaba enseñando a estas personas era que nada podía hacer que el perdón llegara a su vida si no fuera a través de lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos cada año tenían que celebrar esto porque la sangre de los corderos, la sangre de los becerros, la sangre de las novillas no podían quitar el pecado. Solamente que lo tapaba. Solamente tapaba el pecado. Hay muchas personas que quizás están viendo en estos momentos que quizás toman horas en la bañera lavándose con el jabón. ¿Por qué? Porque sienten sucio por dentro. El jabón no quita ese sucio. Se lavan y quieren sentirse limpios, se perfuman y quieren sentirse limpios, sentirse bien. Sin embargo, la conciencia está sucia. Y no lo quita el jabón. Por más tiempo que lleva en la bañera, no se quita. Repite conmigo, necesitan el perdón. Necesitan el perdón. Así es, necesitan el perdón. Hay personas que necesitan el perdón. Hay personas que en estos momentos quizás no entienden. Y quizás viven año tras año una misma fecha. Porque no han aprendido lo que es el perdón. Alguien le ha hecho algo y cada año, en vez de ver ese día como un día festivo, ven ese día como un día de luto, como un día que quisieran borrar de su conciencia. Prefieren no ver ese día venir. Y si llega ese día, prefieren que las horas se vayan rápido para que ese día pase. Hay que entender que cuando tú perdonas, no es como el día del perdón. Cuando tú y yo perdonamos, no debería volver a su memoria. Dijo el Señor, un día va a llegar en que no me recordaré más de los pecados de mi pueblo. Será un día en que he hecho la memoria de sus pecados al fondo del mar. Óigame, ese día, déjame decirte que ese día llegó cuando llegó Jesús. Repite conmigo, llegó Jesús. Llegó Jesús. Sí, porque llegó alguien
no como establecía la ley. Llegó alguien que vino como sumo sacerdote. Ya le he explicado que el sumo sacerdote tenía que entrar y tenía permiso de parte de Dios de entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Sin embargo, había otro, dice la Escritura, que vino según el orden de Melquisedec, que entró al lugar santísimo no aquí en la tierra, sino allá en los cielos, y se ofreció a sí mismo por el perdón de pecados. Si quieren un ejemplo, le invito a que busquen Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9 habla de un ejemplo de perdón muy lindo, muy precioso. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Fíjate cómo es. David no tenía que hacer esto. David había sido perseguido por Saúl desde que entró en su casa. Hizo una amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, que era, dice la palabra, mejor que a un hermano. Era un amor de amistad muy profunda. Un amigo de amigos. No sé si alguien haya tenido un amigo que era mejor que un hermano. Así era la amistad de David con Jonatán. Eran tal para cual. Como dicen en Puerto Rico, eran uña y carne. Si fuera aquí en los Estados Unidos, decían: he's peanut butter and he's jelly. Siempre van juntos. Y fíjate que para esto llegó el momento que David sí se volvió rey, porque fue ungido y fue por profecía. Y fue el profeta Samuel, por eso se encuentra en este libro. Fue el profeta Samuel que lo ungió para ser rey. Porque Dios no mira ¿qué? Lo exterior, sino mira el interior, lo que es el corazón. Dios no está viendo la persona que tú seas por fuera, la persona que huele bueno, la persona que pasa 3 horas en el baño tratando de perfumarse y prepararse. Dios no mira ese tipo de persona. Dios mira lo de dentro. Dios mira cómo tú eres por dentro. Y lo que tú eres por dentro siempre va a relucir. Cuando tú estás en un problema, siempre va a relucir lo que tienes por dentro. Cuando tú estás en una situación difícil, siempre va a relucir lo que tienes por dentro. Cuando estás pasando por una prueba difícil, cuando estás pasando por una enfermedad, cuando estás en una situación donde tú crees que las cámaras no están encendidas, que tú crees que la gente no te está mirando, que tú estás en secreto, tú ahí va a manifestar quién tú eres. David era así. Él era de una sola tela. Él era una persona sincera. Sin embargo, no quiere decir que no era una persona pecaminosa. No quiere decir que no era una persona como carne y hueso, como tú y yo. Pero era una persona cuyo corazón era recto delante de Dios. Era una persona que ponía a Dios primero. Repite conmigo: Dios es primero. Óigame, a mí no me importa si el trabajo te tiene trabajando los domingos. A mí no me importa si los domingos tú tienes que faltar al servicio. Si tú tienes a Dios primero, tú lo muestras. Dios es primero.
Tienes que trabajar el domingo. Tú pides tiempo. ¿Sabe qué? Yo tengo que ir a la casa de Dios. Aunque sea una hora, yo tengo que ir a la casa de Dios. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo en el break, en vez de almorzar, lo que voy a hacer es ir a este sitio. Y si no lo puedo hacer en mi break, lo que voy a hacer es buscar en el celular un servicio y estar escuchando la palabra de Dios. Voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque esa es la persona que tiene a Dios primero. David tenía a Dios primero y fíjate lo que él hace. Después de tantos años, él ahora, después de haber pensado en Jonatán, después de haber extrañado a Jonatán, haber llorado en luto por Jonatán, llegó el momento que él dice, no queda nadie viva de esa familia para yo demostrarle la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios es cuando tú puedes demostrar lo bueno que es Dios. Tú puedes demostrar lo bueno que es Dios. ¿Y cómo es que se muestra la bondad de Dios? Dios no viene del cielo y baja del cielo y te muestra la bondad. Él lo hizo una sola vez y se llama Jesucristo. Dios lo muestra a través de ¿quién? A través de nosotros. La bondad de Dios, repite conmigo, la bondad de Dios, está a mi alcance. Y es para yo demostrarlo a otros. Dios demuestra su bondad a nosotros a través de otras personas. Y David quería hacer lo mismo. Para hacer la historia larga corta, ahí mismo en 2 de Samuel lo puedes leer. Llega el momento que Siba le dice, ¿sabes qué? Sí hay alguien. Hay alguien. Y ese alguien se llama Mefiboset. Pero hay un problema. Ese alguien está lisiado de los pies. En otras palabras, ese alguien no puede caminar. Alguien lo dejó caer. Yo no sé si hay alguien que te dejó caer. Hay alguien en quien tú tenías toda plena confianza y alguien te falló. Yo he tenido eso en mi vida. Personas que yo quería que tomaran una decisión correcta y la decisión que tomaron no fue la recta. Me dejaron caer. Pero ¿sabe qué? No me quedé abajo. Alguien te dejó caer, no te quedas abajo. Dele la mano que está a su lado y dile, no te quedas abajo. Sí, porque siempre va a haber alguien que te va a dejar caer. A Mefiboset le dejaron caer y dice la Escritura que al caerse se quedó ¿qué? Inválido, se quedó con las dos piernas inútiles. Llegó el momento que no podía moverse. Llegó el momento que no podía caminar por sí solo. Necesitaba que alguien le ayudara. Necesitaba que alguien le caminara con él. Se hizo carga de otro. Y cuando una persona no perdona en su vida, se vuelve carga de otro. Cuando no hay perdón en la vida de una persona, se vuelve carga de otro. Porque otra persona queriendo visitarlo, no lo puede. Porque otra persona queriendo ir a donde esa persona, abrazarlo, sabe que esa persona no perdona. Quedó lisiado. No fue la intención de que alguien lo dejara caer. Fue un momento inesperado. Y él fue víctima de una situación. Pero Jesús vino para que no quedáramos como víctimas. Jesús vino para darnos perdón. Aquella persona cuyos 4 amigos le ayudaron para ir a donde estaba Jesús y lo bajaron por un boquete que hicieron en el techo del lugar donde Jesús estaba. Esa persona lo primero que recibió fue el perdón. Piénsalo. Lo que está dándote, impidiendo que tú vayas a la iglesia los domingos,
es el perdón. Quizás piensa de que al llegar al lugar la gente va a verte y va a juzgarte, que muchos son los que juzgan en la iglesia. Pero tú no viniste por esas personas. Tú no vas a ir a la iglesia por esas personas. Tú vas a ir porque necesitas el perdón. Porque recuerdas del perdón que Jesús te ofreció a través de su sangre. Y para hacer la historia larga y corta, Mefiboset, temblando, fue llevado a la presencia del rey David, pensando de que le iban a hacer daño, pensando en todo lo que había hecho su abuelo Saúl, tratando de matarlo, tratando de perseguirlo, de buscarlo, que él iba a ser la persona a quien David iba a poder terminar con él, terminar con su familia, quitar de la tierra a esa persona que le hizo la vida imposible a David, y sin embargo no fue así. David le devolvió todo lo que era de su abuelo Saúl a Mefiboset y le dijo: ¿sabe qué? Siba ahora va a poner una cosecha, va a sembrar en las tierras que son de tu abuelo Saúl, va a cosechar, todo ese dinero es tuyo, voy a devolverte todo lo que se te quitó, todo lo que se te quitó. Repite conmigo: yo recibo todo lo que se me quitó. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo fallé a Dios, en el momento en que vino el pecado adámico a mi vida, en el momento en que yo conocí lo que eran las tinieblas y la inocencia se me fue de la vida, yo perdí mucho. Adán perdió entrada al huerto del Edén. Adán perdió la inocencia, perdió el ser cubierto de la gloria de Dios y tuvo que conformarse con pieles de animales, tuvo que conformarse con hojas de higo. Pero fíjate qué es ser revestido de la gloria de Dios. Jesús vino para devolverte todo lo que se te quitó. Jesús vino para devolverte alegría en vez de luto. Jesús vino para devolverte paz en vez de esa expectación de juicio, esa cosa que hacía que tú y yo estuviéramos constantemente pendientes a que Dios nos diera duro por lo que hicimos. Y desde ese día, dice la Escritura en 2 de Samuel capítulo 9, desde ese día David quiso que Mefiboset se sentara a la mesa del rey. Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén también. Jesús hizo eso mismo con nosotros. ¿Y cuál es la aseguranza de que yo pueda estar perdonado, puedo ser perdonado de lo que yo he hecho? Déjame decirte una cosa: cuando Jesús perdona, te perdonó para siempre. Y Él perdonó con su sangre tus pecados pasados, presentes y futuros con lo que Él hizo. Fue a la cruz una sola vez para siempre y nos perdonó una sola vez para siempre por nuestros pecados. El día del perdón ha llegado a tu vida, pero no es como los decían los judíos en Levítico capítulo 23. Ese día solamente fue símbolo. Dice la Escritura, y con esto termino: venid a mí los que están trabajados
y cargados, que yo los haré descansar. Jesús sabía que cuando tú y yo estamos faltos de perdón, es cuando más religiosos nos volvemos. Es cuando más trabajo nos da. Nos da trabajo porque entonces nos convertimos en el payaso para hacer los demás reír, mientras que la pintura cubre la tristeza que hay en nuestra vida. Nos convertimos en payasos para hacer que los demás se ríen con nosotros. Sin embargo, en nuestra vida no es risa. En nuestra vida lo que hay es luto. ¿Qué mucho trabajo hay para tapar nuestro pecado? Hay personas que mientan una y otra vez y cubren una mentira con otra mentira porque no hay perdón en sus vidas. Un abismo llama a otro abismo y la persona sigue haciendo, sigue con su mentira haciendo el hoyo más profundo solamente para quedarse enterrado en él. Déjame decirte una cosa. El que recibe el perdón de Dios recibe descanso. Dice las Escrituras en Hebreos capítulo 12: hoy, si oyeres hoy mi voz y no endurezca tu corazón y se humille, recibirás perdón y descanso para vuestras almas. Dios quiere hacer que tú descanses. Dios quiere hacer que tú sientes el perdón. Dios quiere hacer que tú sientes lo que es ser libre, lo que es ser justo, lo que es ser perdonado. ¿Y cómo hago eso? Perdono a mí mismo. Me perdono. Número 2, recibe el perdón que Jesús da para ti. Lo recibe nada más por fe, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y número 3 es bien importante. Si hayas pecado contra otra persona, ore y actúe para que la confianza de esa persona sea restaurada. Es un camino largo, es un camino a veces difícil para muchas personas. Pero si esa persona también conoce a Dios, ese camino va a ser más corto de lo que tú y yo nos imaginamos. Vamos a orar. Ahí mismo donde esté, vamos a orar. Si tienes algo contra alguien, este es el día del perdón. Si tienes algo en contra de alguien, es hora de soltarlo. Es hora de soltarlo y perdonar. Porque hay alguien que está esperando que tú lo hagas. Se llama Jesús. Él quiere perdonarte. Él quiere darte ese perdón. Él quiere que tú te sientas limpio por una vez y por última vez en tu vida. Que te sientas limpio, limpia. Te sientas justo, perdonado, justificado. Que cuando tú cierras los ojos y comienzas a hablar con Dios, tú sabes que Dios te está escuchando. No es que Dios no te está escuchando porque cometiste algo mal, porque le fallaste a Él una y otra vez, porque caíste de nuevo. No, tú sabes que Dios te está escuchando porque recibiste su perdón. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gracias. Hemos aprendido lo que es el día del perdón. Y ese día es el día en que el sumo sacerdote llamado Jesús entró y ofreció su propio cuerpo como sacrificio por mis pecados. Ese día yo fui perdonado una vez y para siempre. Ese día fuimos perdonados una vez y para siempre. Y ahora la vida que llevamos en nuestra vida no es la nuestra. Es Jesús a través de nosotros. Estamos muertos juntamente con Cristo. Y la vida que llevamos, la llevamos en Él.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso puedo perdonar. Por eso puedo perdonar a otro, porque Jesús me perdonó, porque yo recibí ese perdón. Puedo perdonar a los demás. Dice la Escritura, oh, en cuanto depende de vosotros, estén en paz con todos. Tú no puedes aguantar el rencor, tú no puedes tener raíz de amargura, tú tienes que soltarlo ahora mismo. Suéltalo de tu vida, deja que se vaya. En el nombre de Jesús, recibe ese perdón en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.